Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. Hoy tenemos con nosotros desde Argentina a Victoria Güemes, psicóloga y sexóloga clínica y educativa, acreditada por la FESEA y SASH, quien nos va a hablar de la técnica Brain Spotting, sanar para disfrutar sexualmente. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Sara, muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, un placer tenerte aquí, ya sabemos muchas cosas de ti, toda tu experiencia, pero cuéntanos qué te lleva a conocer esta técnica del brain spotting y cómo la entrelazas con el tema de la sexología. Bueno, yo arranqué a dedicarme a la sexología ni bien me recibí como psicóloga. Y tenía como muchos intereses porque es una temática que no se habla mucho en psicología, hay como muy poquito contenido de sexualidad humana. Entonces ahí hice el posgrado. Y me costó un tiempo animarme a hacer clínica de sexología, sentía que me faltaban herramientas. Bueno, cuando me fui animando, me pasó que empezaba a escuchar historias como que se repetían, que muchas personas me contaban situaciones similares. Entonces yo dije, bueno, puede ser una característica del grupo social al que atiendo. Después me pasaba que empezaba a atender más personas que me contaban experiencias o de abuso o de maltratos o a veces situaciones que no habían o que yo no podía nombrar quizás como, bueno, esto es específicamente lo que conocemos o lo que me dijeron en psicología o en la carrera que es un abuso sexual. Sin embargo, esta persona experimenta consecuencias, secuelas, malestares, dificultades en sus encuentros sexuales que muchas veces tenían relación con esas primeras vivencias que habían tenido, con esos momentos desagradables que me relataban al pasar dentro de su historia o de sus experiencias. Entonces yo dije, bueno, acá hay algo que está pasando, que tiene que ver con algo que no nombramos, como traumas sexuales muchas veces. Entonces ahí empecé a buscar distintas técnicas y estrategias para abordajes más específicos del trauma. Y más allá de mi formación que es de base sistémica y cognitivo-conductual, decían, bueno, me falta algo de trabajo con el cuerpo, porque muchas veces podemos pensar desde, desde herramientas cognitivas, cómo reparar, podemos pensar alternativas para vivir ciertas experiencias que han sido desagradables en general, cualquier especie o vivencia traumática. Sin embargo, en lo sexual se jugaba algo que era diferente a otras cuestiones. Por ejemplo, si lo comparo con el trauma de un accidente automovilístico. Bueno, yo veo que con otras herramientas esos traumas o esas vivencias o a veces estos flashbacks, bueno, las consecuencias iban cediendo. Sin embargo, en lo sexual pasaba que quizás muchísimos años después una persona se encontraba con una nueva pareja, había tenido una experiencia diferente, una práctica sexual diferente y afloraban, vamos a decir, se encontraba con viejos traumas o con dolores o malestares que no relacionaban del principio con esa experiencia que habían tenido hace un montón, pero yo escuchando muchas personas con historias similares decía, bueno, acá hay una conexión y necesitamos empezar a trabajarlo desde el cuerpo. Entonces por ahí vino mi, mi conocimiento, mi acercamiento al brain spotting, que es una herramienta que quedé como fascinada y maravillada la primera vez que le puse el cuerpo, porque primero en el curso puse el cuerpo yo, en la experiencia, en la práctica, y dije, esto es maravilloso. Y así fue en la clínica también. Qué bueno. Qué bueno. Y entonces, pues ahora sí, cuéntanos un poquito de qué trata toda esta técnica del brain spotting, para Bien, situar a la audiencia un poco, ¿no? bien. Es una técnica que deriva su descubridor, vamos a decir, quien la crea en realidad es de Big Dan. Él venía trabajando con MDR, que es una técnica muy, muy conocida para el manejo de traumas y reprocesamiento. Y con una paciente en particular, una historia muy bella, la pueden encontrar también por ahí porque está relatada por él en primera persona de una manera muy linda, pero bueno, descubre que esta adolescente con la que viene trabajando queda con la mirada quieta al contar un relato y empieza a procesar material, vamos a decir, que ya venían trabajando, pero de una manera diferente. Entonces él empieza a estudiar esto, por eso brain spotting, un punto en la mirada, se dice que donde miras afecta lo que sientes, ¿no? Muchas veces las personas lo hacemos de manera espontánea, por ahí quienes hacemos clínicas o trabajamos con personas o escuchamos amigos, conocidos quizás, que nos están contando un relato y se quedan con la mirada fija en algo. O nosotras mismas, nosotros mismos cuando estamos pensando en algo que nos damos cuenta que
ay, me quedé con la mirada perdida o mirando un punto fijo. Bueno, esto sucede de manera espontánea. Lo que él empieza a hacer es ver que cuando miramos esos puntos en nuestro campo visual, nos permite acceder a registros, a memorias, a sensaciones, a recuerdos que estaban, digamos, quizás no tan conscientes. Entonces nos permite acceder a esos traumas que no han sido procesados. Entonces, a partir de buscar un punto en la mirada, que es lo que yo hago con los consultantes, es, bueno, me cuentan lo que les está pasando, lo que les preocupa, las vivencias que lo han dejado atormentado o atormentada, y buscamos un punto, ¿sí? En el campo visual yo les pido que busquen, acá tengo un puntero, ahora se los muestro. Entonces vamos buscando un punto en la mirada y cuando yo percibo muchas veces que hay ciertos movimientos, cierta agitación, cierta activación, neurofisiológica que la podemos percibir, o la misma persona me dice, acá sentí algo más. Bueno, entonces por ahí, o ahí se me activa un poco más este malestar del que estábamos hablando, que lo venimos sintiendo en el cuerpo, lo viene sintiendo en el cuerpo. Entonces ahí nos quedamos y en ese punto empezamos a procesar, decimos que es, bueno, me empieza a contar libremente las sensaciones corporales. Esto tiene mucho de, quizás le suena más el mindfulness, que es la atención plena en las sensaciones. No tiene que ver tanto con la palabra y lo que pensamos y lo que analizamos, que es lo que comúnmente se hace en psicoterapia muchas veces desde la palabra, sino esto es un trabajo diferente, es como acceder a esas memorias que a través de la corteza o de la palabra o del pensamiento no se pueden acceder. Entonces vamos trabajando desde el cuerpo. En sintonía dual se le dice, que es, bueno, yo con el consultante vamos los dos o las dos trabajando en la dirección de lo que me va mostrando y siente que puede ir percibiendo en su cuerpo, sensaciones que se van activando en distintos focos que nos permite ir reprocesando esas experiencias que quedaron como, para explicarlo simplemente, no digeridas, como entendemos que cuando hay un evento o una situación que genera miedo, terror, peligro de vida, que es lo que luego consideramos un trauma si hay consecuencias, la persona no puede procesar porque es abrumadora esa experiencia, porque fue inesperada, porque no la pudo comprender, porque fue muy violenta, por distintos factores. Esa experiencia queda como bloqueada, vamos a decir, el acceso, y la persona es como, yo a veces les explico a mis consultantes, es como que hubieses comido algo muy, muy pesado y por 2 o 3 días nos queda la panza, el estómago, el pecho, como, ay, no puedo digerir esto. Y muchas veces lo que algunas personas intentan hacer es, bueno, sigo comiendo así se me pasa, o me tomo un té, o me agrego más comida. Y a veces lo que tenemos que dejar es, bueno, vamos a dejar que el cuerpo vaya procesando a poco. A veces nuestro sistema nervioso puede ir procesando estas experiencias que han sido más dolorosas, pero a veces son tan pesadas, tan difíciles de digerir, que esto es como tomarnos vamos a decir, algún remedio o algún té digestivo. Es como, no nos va a hacer la digestión, nos va a ayudar a que ese proceso sea un poquito más cómodo. Bueno, el brain spotting vendría a ser algo así, como ese té que ayudamos a la persona a que pueda ir como procesando esa experiencia despacito, ¿sí? A mirarla sin juicio, con aceptación, con la mirada más compasiva y amorosa posible, ¿no? Que es lo que muchas veces hace intuitivamente, diría yo. Cuando algo nos duele o nos perturba o realmente ha sido muy, muy traumático para las personas, pensemos cada uno, cada una en experiencias que han sido dolorosas, quizás, ni siquiera que nos hayan dejado un trauma. Lo que tendemos a hacer es no mirar, bueno, no me quiero ni enterar de esto, o, no, o lo quiero dejar allá en el olvido. Y el brain spotting es lo que nos dice, bueno, vamos a mirarlo con mucha aceptación, con calma, con ayuda, con contención, en un espacio cuidado, dirigido, con un proceso que se acompaña de música bilateral, se ponen unos auriculares y se va escuchando musiquita, sonidos del ambiente, generalmente son sonidos muy tranquilos que se va estimulando en ambos hemisferios del cerebro para favorecer estas conexiones. Entonces, con una música muy tranqui, con una guía que soy yo, con un puntero donde ponemos un punto en la mirada, vamos procesando esas sensaciones que se van activando también y que van aumentando o intensificándose por momentos y por momentos se calman. Entonces, la experiencia de quien lo hace es la experiencia de poder observar estas sensaciones, poder observar mi cuerpo, poder observar cómo aparecen estas memorias sin terror, como bueno, con calma, sabiendo que estoy en un espacio seguro y que puedo ir acercándome a eso que durante mucho tiempo quizás no quise ni mirar o me parecía tan atroz, tan perturbador, tan espantoso, que lo quise evitar. Entonces la idea es
dejemos de evitar porque eso sabemos que sigue generando más ansiedad. Entonces la idea es ir acercándonos de manera cuidada hasta que esto no va a desaparecer, no lo vamos a olvidar, pero tenga menos poder en mí, tenga menos dolor, tenga menos asociaciones hechas, que es lo que empieza a pasar con los traumas. Ok. Ok. Pero entonces, por ejemplo, antes nos has dicho que tenías un puntero ahí. Muéstranos qué haces con esto. O sea, porque Mira, juegas con la mirada, entonces, sí, porque dices que, sí, en claro, realidad funciona. Claro. no, dime. Exacto. En realidad, lo primero que yo le pido a la persona es, bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué está pasando? Generalmente esta técnica se usa dentro de un contexto terapéutico o de una entrevista que ya hemos charlado un poquito. Entonces, bueno, cuando nos ponemos a procesar, digamos, bueno, primero se le coloca los auriculares con la música que les he explicado. Esta es mi cajita de Mary Poppins. Los auriculares y vamos buscando la activación en el cuerpo. Bueno, esto que vos me contás, ¿dónde lo sentís en el cuerpo? Esa es como la pregunta guía del Brain Spotting. ¿Dónde lo estás sintiendo? Y quien nos está escuchando quizás pueda hacer el ejercicio así sin estar haciendo Brain Spotting, decir, bueno, esto que me asusta o que me da miedo, que me da culpa o la emoción que tengo que me resulta perturbadora. Por eso hablamos de emociones perturbadoras, no decimos, bueno, esto es miedo o es ansiedad o, bueno, hablamos de emociones perturbadoras. Entonces decimos, bueno, ¿dónde las sentimos en el cuerpo? Esta es una pregunta que nos ayuda a conectar esto y dejar de disociar mente-cuerpo, empezar a conectar, bueno, la emoción se siente, la emoción se percibe en el cuerpo, más allá de lo que yo esté pensando. Bueno, ¿dónde la estoy sintiendo? ¿Dónde es de estas sensaciones que me parecen en mi cuerpo la más llamativa? Y yo lo que les pido muchas veces es, que se usa siempre en Spotting, es poner una puntuación del 0 al 10, siendo 0 nada de perturbación y 10 la experiencia más perturbadora que alguna vez tuviste. Entonces la persona me dice, bueno, 3, 4, 6, a veces me dicen 10. Entonces si es algo muy, muy perturbador, tenemos herramientas que son los lentes que tapamos un ojo o el otro para que baje un poquito la perturbación. Y con esa sensación, por ejemplo, que la persona me dice, mira, este recuerdo, cada vez que pienso, lo siento en el pecho y en la panza, y lo siento, te diría un 8. Ok, con ese 8 vamos chequeando un punto en la mirada. Entonces las personas empiezan a buscar en su campo visual un punto que les active más, que es esto que yo te contaba. Yo a veces desde afuera lo puedo ver y si no, ellos me van diciendo. Generalmente, si están en el consultorio, usamos este puntero, que es para acompañar la mirada en el campo visual e identificar este punto. Si lo hacemos por videollamada, y generalmente les doy una guía para que puedan encontrar este punto y les voy ayudando a encontrarlo en el eje vertical, perdón, en el horizontal y en el vertical. Una vez que tenemos ese punto, el puntero cumple esa función, dejar el punto en esta mirada, la mirada en este punto, y empezar a llevar la mirada interna a esa sensación, por ejemplo, que era el pecho, la panza, y empezar a contarme todas las sensaciones que tengan ganas de compartirme, y si no, simplemente explorar con esta mirada atenta, curiosa, amorosa, sin juicio, qué es esta sensación que va apareciendo. Y las sensaciones, las personas, y yo también lo he experimentado, se van moviendo, van cambiando de intensidad, de ritmo, van apareciendo formas, y todo esto nos ayuda a veces a acercarnos a esta sensación y a perderle el miedo a lo que esto me genera y a desarrollar este observador o esta observadora interna que puede tener otra mirada acerca de lo que nos está pasando y que no nos tome tanto esa emoción. Cuando tenga miedo, que no sienta tal nivel de miedo que no pueda moverme muchas veces, o que me paraliza ese miedo, o que si siento esa, ese recuerdo aparece de esa vivencia que para mí fue perturbadora, quizás el recuerdo siempre esté porque no se va a borrar la memoria, pero que yo lo pueda mirar sin que me tome tanto, sin que me active tanto fisiológicamente, con una respuesta mucho más en calma. Y eso se logra, y vamos bajando de ese puntaje inicial que se le llama sub, ese, por ejemplo, 8 que decíamos hoy, va bajando y así vamos bajando hasta que la persona me dice 0. A veces esto se logra en una sesión, a veces son en sucesivos encuentros donde vamos trabajando de acuerdo al nivel de perturbación de cada cual y a los recursos de cada persona hasta llegar a 0. Y después empezamos a tantear. Nosotros coloquialmente decimos exprimir el limón. Empezamos como, bueno, y estamos seguros que no queda nada. Y algo parecido como para explorar esta red neuronal que se armó, este tejido neuronal que se armó en torno a esa vivencia que sabemos quienes trabajamos con trauma que no es, bueno, ese único episodio con esa persona quizás que me hizo un daño, sino con alguien que se le parece, con situaciones parecidas, con lugares, con entornos. Entonces vamos exprimiendo el limón hasta que
quizás ya no es esa persona, pero bueno, otro que se le parece, ya no me genera tanta ansiedad. Y después otra situación y vuelvo a pasar por esos lugares y vuelvo a vestirme de esa manera, quizás vuelvo a relacionarme con personas de esos entornos, sin que me genere esa activación que en algún momento me generó. Ok, entonces podemos decir, Victoria, que lo que haces o lo que hace el Brain Spotting con tu ayuda, pues es de alguna manera eliminar esas emociones del cuerpo, ¿no? O Sí, sea, empezamos a reconectar. pero tú tienes el recuerdo del trauma, de lo que pasó, pero las emociones ya no se conectan más. Es decir, que esas emociones salen de tu cuerpo. Y si las emociones se Sí, enferman, pues digamos que ya no te puedes enfermar porque estas emociones ya salieron de tu cuerpo. O sea, se aprende a aceptarlas y dejarlas ir. Es así, de una manera exactamente. sencilla, ¿no? Sí, sí. Y que no me activen, como yo te decía, y que no generen ese nivel de perturbación. Es como, bueno, vamos a digerir esto que quedó sin poder digerir. Que en realidad es algo que nuestro sistema nervioso hace todo el tiempo se está autorregulando y sanando. Lo que sucede es que hay eventos que son tan abrumadores, como hablamos hoy, que no tiene el sistema nervioso la capacidad o el tiempo de estar en calma suficiente como para ir procesando. Y muchas veces lo que hacemos las personas es seguir para adelante. O lo que hace alguien que vivió una experiencia muy perturbadora es, bueno, el silencio, que es lo que ocurre muchas veces con los traumas a nivel sexual, por eso yo lo empecé a relacionar por ahí, y el registro muchas veces queda en el cuerpo, donde, bueno, eso casi que me lo olvidé o me parece que no me importa, tanto que no fue tan importante, pero después vuelvo a encontrarme con una persona que me toca en una parte del cuerpo donde alguien me hizo un daño o donde yo sufrí determinadas experiencias y me activa un dolor que no sé muy bien de dónde sale. Y a veces hasta a la persona le cuesta conectar, esto pasó en relación a esto otro. Entonces, la idea es que la conexión con nuestras sensaciones nos permite ir sanando e ir generando nuevas redes, digamos, nuevos caminitos donde esto ya no nos conecte a ese dolor o no se asocie a esa red, sino a nuevas experiencias, a nuevas posibilidades. Y por ejemplo, a ver, con esta técnica y con el sexo, digamos, se pueden sanar traumas sexuales y traumas no sexuales, ¿no? Es decir, que si dejamos un poquito la técnica al lado también, con la sexualidad se podrían sanar traumas que son sexuales y no. Sí. Eh, Lo que yo he visto todos estos años trabajando con personas con diferentes niveles de traumas, a veces quienes trabajan en psicotrauma hablan de T mayor, un trauma mayor, o T menores, son esos pequeños traumas o esas pequeñas heridas que vamos sintiendo, ¿no? En estos años de experiencias, de escuchar distintas personas con distintas experiencias, la realidad es que registro como muchas maneras de sanar. Yo no me caso con ningún modelo en el sentido de decir, bueno, esta es la posta, es la que a mí me gusta, es la que yo me siento cómoda, es la que experimenté y me parece muy amorosa. Sin embargo, veo que las personas, por supuesto, que tienen recursos para sanar de distintas maneras, incluso experiencias sexuales positivas, vínculos afectivos y de pareja, por ejemplo, que sean personas cuidadosas, amorosas, que contienen, que comprenden, que consienten. Entonces, a veces la experiencia, que es algo muy frecuente, por ejemplo, en mi contexto o las personas que atiendo, que es, bueno, no han sentido un abuso o no han tenido esa situación en su vida, pero sí quizás primeros encuentros que han sido más que fallidos, vamos a decir, primeros encuentros donde no fueron respetados, primeros encuentros que fueron forzados, quizás por un novio, quizás por un grupo de amigos que les insistió que se vinculen de tal o cual manera sexualmente, quizás porque fueron expuestos, que pasa mucho con chicas, sobre todo jóvenes, que, bueno, han sido expuestas a sus fotos o parte de su intimidad. Entonces, quizás estas personas no vienen a la consulta diciendo, bueno, esto fue un trauma sexual, pero sí registran que esas experiencias han sido dolorosas, entonces lo que podríamos a veces nombrar como T pequeña o T minúscula, que son todas estas Hay tanto. experiencias que fueron, claro, que fueron lastimando y que muchas veces después quizás haber tenido una nueva pareja que fue más compasivo, quizás alguien donde hubo mayor consentimiento, mayor consenso de las prácticas, empieza a sanar estas experiencias
estos dolores de experiencias anteriores. Entonces, el sexo, bueno, digamos, el sexo comprometido, cariñoso, amoroso, en el sentido de respetuoso, sí, muchas veces son experiencias realmente sanadoras. Y las personas me lo relatan así, y de hecho también es parte del proceso. Muchas veces, como hablábamos hoy, el brain spotting nos ayuda a reprocesar experiencias traumáticas o dolorosas. Sin embargo, también en esto las personas muchas veces dejan de evitar contactos o encuentros o cortejo que les generaba ansiedad. Entonces, al sentir que se sienten más seguras con con sus propios recuerdos, las propias vivencias, pueden tomar esta distancia observador o observadora, hace que se animen quizás a tener nuevos encuentros, animarse a conocer personas, a tener ganas de vincularse sexoafectivamente. Entonces estas nuevas experiencias y estos vínculos conformados desde otros lugares, con mucha más conciencia, con mucho más registro de las sensaciones, pero también del propio deseo, de los propios cuidados, de cómo quizás ahora que puedo elegir, ahora que me conozco un poquito más, ahora que sé lo que me pasa, puedo elegir nuevos vínculos que me traten mejor y que también en esto es una sinergia positiva. Bueno, una persona que me trata de manera más respetuosa, entonces yo también puedo animarme a pedir lo que me pasa y en este animarme a pedir lo que me pasa o lo que quiero, me encuentro con alguien que me dice, sí, probemos y que puedo respetar mis tiempos, yo puedo respetar los del otro. Entonces, eso se va armando de tal manera en un vínculo con ciertas dinámicas que a la persona le permite como, bueno, fue una experiencia, pero he tenido 10, 20, 30 más divertidas, más alegres, más positivas, y empieza a tomar como otro peso más relativo en los recuerdos también. Además, las sensaciones corporales nos pasan. Las formas en que nos han tocado quizás, porque nos han dicho cosas sobre nuestro cuerpo que no han sido agradables, y después una nueva pareja o un nuevo vínculo nos dice cosas como, che, esta parte de tu cuerpo a mí me encanta, me gusta. Entonces, eso es donde yo digo, che, bueno, el sexo también es sanador de por sí. Siempre que sea consentido, amoroso, respetuoso, sí que tiene un potencial sanador. Ok. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas se acerca a tu consulta? ¿Son más hombres que mujeres? ¿Son pongo, entre 40 y 50? ¿Es gente joven? ¿Hay adolescentes? Por, Sí, yo atiendo a partir digo, de la etapa universitaria, ¿no? Ya terminaron el colegio, pero jóvenes. Así que tantos adolescentes no. Pero la realidad es que cuando yo empiezo a hablar de estos temas hace unos años, me encuentro con que hay personas que se sienten tocadas o interpeladas por estas cuestiones y me dicen, bueno, yo tengo 50 años, quizás hace 20 años me pasó esto, está bien, sí, si hoy vos sentís que te condiciona, sí. Y por suerte me siento muy cómoda trabajando con cualquier género, digamos, principalmente con mujeres, porque bueno, por ahí se identifican más conmigo, pero la realidad es que nombrar esto a muchos hombres también le ha resultado liberador pensar, bueno, esta experiencia que culturalmente se aplaude, yo no lo sentí tan cómodo, yo no estuve tan bien en esta situación. Entonces empezar a hablar de que, bueno, no hay que haber vivido una para pensar en traumas o en cuestiones que nos pueden limitar, hizo que mi consulta, digamos, yo pueda ver personas de distintas edades, hombres, mujeres o distintas identidades y orientaciones sexuales donde me cuentan relatos que al final no difieren tanto el uno del otro, digamos, más allá de la subjetividad de la experiencia personal, digo, bueno, hay ciertas situaciones que se van repitiendo y esto es consecuencia de lo que muchos años, por lo menos en Argentina, pasa, que es la falta de educación sexual adecuada. Entonces, eso hace que muchas personas que hayan terminado el colegio hace 10 años, quizás, no más que eso, no hayan tenido una educación integral que les permita vivir la sexualidad desde lugares amorosos, sino con muchísima carga de principio, bueno, las personas más grandes con represión y las personas un poco más jóvenes quizás más con la carga de mandatos de esta supuesta liberación. Bueno, ahora andá y hacé y viví y tenés esta cantidad de experiencias de esta forma y esto es lo que se supone que a todo el mundo le gusta, no importa si a vos no te gusta. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a hablar de estas cosas, resulta que muchas personas, hombres, mujeres, se empiezan a sentir como cuestionados o interpelados, decir, ah, mira, es verdad, con razón yo nunca lo sentí como algo tan orgánico, vamos a decir, o tan cómodo. Esto, claro, me quedaba incómodo porque yo no lo quise así, o porque no lo sentí cómodo, o porque me expuso durante años en esta relación de pareja en la que no se me preguntó qué quería. Y, por ejemplo, vienen mujeres, vamos a decir, 50, 60 años, que me dicen, "Mira, yo me separé del padre de mis hijos. Tuve 20 años en pareja, 25, 3 hijos en común. La realidad es que yo nunca disfruté.
¿Cómo puede ser que nunca disfrutaste de los encuentros? Y puede ser desde la manera que nunca supe, me casé muy joven o me casé con poco idea de lo que me pasaba en el cuerpo. Y hablo de lo que me pasaba en cuanto a qué disfruto sexualmente, como muchas veces es esto de, bueno, yo no sé muy bien cuáles son las sensaciones agradables, qué es lo que busco, sigo el ritmo de lo que me va proponiendo el otro. Bueno, también un resabio de una cultura que aún seguimos, ¿no? Machista y patriarcal, donde, bueno, el hombre se supone que tiene más experiencia, más conocimiento de sexualidad, entonces en las parejas heterosexuales sucede muchísimo esto de, bueno, él me guía, claro, él te guía por lo que le gusta o él quiere o lo que siente en ese momento, pero quizás no es una práctica que vos disfrutes o no es una práctica que como mujer te ayude a pasarla bien o quizás ni siquiera te resulte excitante porque no es una práctica que vos elijas. Sin embargo, bueno, vas en ese lugar que muchas después me dicen, uy, pero yo estuve sometida. A veces habrá quien lo experimente como un sometimiento y a veces dicen, bueno, la verdad que nunca ni me lo había planteado remotamente la posibilidad de mi propio disfrute. Entonces, respondiendo, vuelvo al principio, digo, bueno, sí, en la consulta veo personas de distintas edades y, y me es muy satisfactorio esto de poder decir, bueno, algo que durante 20, 30 años creí que no podía y hoy me parece que puedo y me animo. Y también personas muy jóvenes que esto de empezar a hablar no, les ayuda a decir, ah, mira, esto no me animé a contarlo hace 2 o 3 años atrás, pero no voy a esperar 15, como sé que le pasó a mi abuela o a mi tía, o veo en la tele que le pasa a alguien que denuncia después de muchos años. Yo sé que me pasó hace poco, en el momento no me animé, pero viene y me consulta quizás al año de sucedido esto o a los meses. Y eso para mí también es muy gratificante de trabajar porque realmente a veces el recuerdo es tan pesado y tan reciente, entonces se puede procesar de otras maneras también. Y entonces, cuéntanos algún caso, o más de uno, que debes tener un montón, donde has visto un cambio rápido, a lo mejor, o un cambio que no se esperaba quizás tan de un trauma muy fuerte y que la persona lo haya superado bien, ¿no? Con esta técnica y con todo el tema de la sexualidad, ¿no? Venga, Bien, Victoria. bueno, a ver, Todo el si vamos mundo. a traumas con T mayúscula, sí, sí, tengo muchos de abusos, es muy frecuente. Muchas veces lo que pasa con el abuso antes de usar la técnica es que ya el mismo hecho de animar de sentirse en un espacio seguro para empezar a nombrar y dejar de silenciar, eso ya de por sí es tremendamente sanador. Decir, bueno, esto no es terrible, saber que le ha sucedido a muchas personas, eso ya de por sí es muy sanador. Entonces después con la técnica, sí, muchas personas me dicen, bueno, mira, pensé que era algo a lo que no me iba a poder acercar en meses a mirar, me daba miedo hacer una consulta de la ansiedad que me generaba el solo hecho de venir acá a charlar de esto con vos. Sin embargo, cuando se va animando a acercar al recuerdo, no te digo que es inmediato, la realidad es que no, que lleva a veces 1, 2, 3 sesiones, pero que remiten antes de lo que por ahí se dice. Porque también vivimos en una cultura donde muchos años se dijo, bueno, lo peor que le puede pasar a alguien es, lo voy a decir así, una violación. Sí, Bueno, no, permitime dudar. De hecho, hasta se dice esto de, o se decía, por suerte yo ya no lo escucho, esto de prefiero estar muerta antes que me violen porque me maten. Bueno, no. Venimos también de una cultura donde mucho tiempo se dijo esto es lo peor que te puede pasar. Bueno, no. eso es Para no todas una las personas es lo tradición. peor, Sí. sí. Muchas personas eligen la vida, yo elijo vivir independientemente. Entonces digo, para mí es un valor supremo la vida. Entonces digo, bueno, no es la muerte. Entonces ya pasar de esto de, si te pasó esta experiencia, que las personas a veces que te quieren contener o ayudarte dicen, esto es lo peor, vos no vas a poder salir adelante, no vas a poder disfrutar más. Bueno, no, primero que no es así. No todo el mundo lo vivencia así. Y ya empezar a nombrar estas cuestiones relaja mucho. Pero ahora vuelvo a la pregunta. A Bien. ver, se me ocurren 2 o 3. Uno, te voy a contar de un chico, un hombre. Él es mediana edad, él es músico y me consulta después de que se separa de la mamá de su hija, que habían formado una familia, desde muy jóvenes habían estado, tenían una hija en común y deciden separarse. Y él se da cuenta que tenía
muchas más experiencias sexuales con otras mujeres más allá de su pareja, ¿no? Que o las había tenido en la adolescencia. Cuando quiere retomar los encuentros empieza a sentir un montón de dificultades o lo que se conocen como de disfunciones sexuales. Yo ya ni uso la idea de disfunción sexual porque me parece que son dificultades, pero bueno, para quien nos esté escuchando quizás les suenan los términos como eyaculación precoz o disfunción eréctil. Bueno, todo esto es lo que a él le pasaba, ¿no? Que cada vez que iba a tener un encuentro con una nueva persona que conocía, sentía que no podía estar en ese lugar. Entonces, cuando lo empezábamos a trabajar, bueno, veíamos que era ansiedad, probamos con un montón de técnicas sexológicas muy específicas. Igual seguía sintiendo, al pasar de las sesiones, hacía todo, las tareas muy, muy prolijo él, pero decía, bueno, sigo teniendo ansiedad a la hora del cortejo, digamos, a la hora de vincularme con alguien. Entonces empezamos a trabajar con Brain Potting, donde no había un trauma, una experiencia de la adolescencia o del pasado, sino era esto, la experiencia de ansiedad que me genera. Él había sido muy tímido en la adolescencia, después ya no, era un músico, y me dice, pero me siento de nuevo muy adolescente, muy incapaz, muy inseguro. Bueno, empezamos a trabajar esta ansiedad, esta en la imaginación, digamos, esta exposición en la imaginación, esta situación a él ya le activaba muchísimo físicamente, entonces fuimos trabajando y me acuerdo que tocamos distintos puntos hasta bajar a cero y en una sesión me dice, mira, casi te escribo a la madrugada porque puedo, porque no sentí ansiedad, porque me conecté con mi cuerpo y eso fue lo más gratificante para mí. No tuve ansiedad o pude o tuve una erección, sino es como nunca viví la sexualidad desde un lugar donde me permití conectar con las sensaciones. Entonces él me dice, me contaba esto, eh, pude disfrutar más de los olores, pude disfrutar más de estímulos que no eran visuales y a los que yo solía estar acostumbrado, y eso le generaba mucha presión. Entonces, el brain spotting acá te lo cuento como esta posibilidad también a favorecer esta integración mente, cuerpo, sensaciones, emociones, pensar la excitación también como una emoción. Entonces, bueno, eso fue como ahí un caso que a mí me gustó. Y después te puedo contar de una mujer joven que, bueno, con una de las consultas más frecuentes que yo tengo en sexología, que son las dificultades del dolor. Quizás a alguien le suena el término vaginismo, es un diagnóstico que es muy frecuente en sexología, que es la dificultad para lograr una penetración, ¿sí? Por dolor muchas veces, pero principalmente es una contracción involuntaria. Es una consulta súper frecuente y le pasa a un montón de mujeres, de personas con vulva de vagina. Es esta contracción involuntaria. Entonces, ella me consulta cercana a los 40 años, 30 y pico, porque no podía no solo disfrutar de esta práctica, sino que además le imposibilitaba los controles ginecológicos y demás. Y con ella empezamos a trabajar, ella había probado como muchas estrategias, consumía un montón de cosas, de fármacos, fumaba marihuana, hacía de todo para poder relajarte. Muchas veces me decía, solo puedo si estoy bajo el consumo de mucho alcohol y demás, y ya no quiero tener estas prácticas que sí lo podía hacer en la adolescencia, pero hoy ya no quiero un martes a la noche salir con alguien y estar alcoholizado, fumando para poder relajarme lo suficiente o tomando ansiolíticos. Y así todo, la experiencia no era agradable tampoco, ¿no? Entonces, no era el hecho de poder lograr el coito, sino es, bueno, ¿cómo puedo conectar con mi cuerpo? Y bueno, con Brainspotting fuimos justamente trabajando, ella había tenido ciertas experiencias, sobre todo con novios en la adolescencia que no habían respetado sus tiempos, que le habían forzado, que le habían insistido, que no habían parado cuando ella quiso parar, básicamente. También muchos mensajes de rechazo a su propio cuerpo. Ella de joven había sido bailarina en la adolescencia, como le pasa a muchas niñas, y mensajes muy, muy hostiles. Pensemos en una juventud, una adolescencia, quizás una infancia en los 80, 90, donde por lo menos en Argentina las academias eran muy, muy exigentes con el cuerpo, la perfección, la delgadez, la postura. Entonces, los mensajes que muchas veces había recibido durante los años de su crecimiento acerca de su cuerpo eran muy, muy negativos. Entonces, ella mirar su cuerpo ya era desde el rechazo, desde lo que no estaba perfecto, desde la postura, hasta si había aumentado un kilo, o bueno, todo esto sí es traumático, si yo lo pienso y lo conceptualizamos desde el trauma, porque son mensajes de rechazo, de no placer, de no disfrute con esa actividad que ella hacía desde un lugar de hobby. Ella no era
una bailarina profesional, y tampoco digo alguien profesional se merece estos tratos, ¿no? Pero alguien que va a jugar con amigas o que va a un club a pasar la tarde, recibir estos mensajes sistemáticamente durante muchos años, genera un rechazo al cuerpo y a todo lo que, al disfrute potencial que nuestra corporalidad nos puede dar, ¿no? Y de la sensación. Entonces, con Brain Potting fuimos justamente trabajando en esto, en que se anime a mirar el cuerpo desde un lugar amoroso, sin juicio, sin el postureo estético, que es la mirada que le pasa a muchas mujeres hoy en día también, esto de, si yo les digo, mirate el cuerpo es, bueno, me miro si aumenté, si me queda bien el pantalón, la remera, si tengo las lolas más arriba, entonces es empezar a mirar el cuerpo desde otro lugar, desde un lugar más amoroso, desde las sensaciones, desde lo que me permite disfrutar. Y en eso pudo ir justamente conectando, integrando, dejándose de mirar con este juicio tan extremo, ir sanando también estos mensajes que habían sido traumáticos, y empezó a mirar su cuerpo por dentro, esta contracción que yo les explicaba hoy de la involuntaria de la vagina que impide la penetración. Entonces empezó a mirarlo, a registrarlo, a conocer su cuerpo desde una conexión más interna, y aprendió a relajarse con esta observadora que hablamos hoy, y poder encontrarse en situaciones de encuentros sexuales sin tener que consumir ningún estupefaciente, vamos a decir, ni tener que vivirlo con una ansiedad extrema de aguantar la ansiedad hasta que pase el rato, sino como, bueno, con registro de sus tiempos, y eso le permitió ir de una manera mucho más tranquila a los encuentros y empezar a disfrutar, y también animarse a decir, quizás esta no es mi práctica preferida y es válido que me gusten otras cosas, que requiere otros tiempos, o que pueda tener esta práctica porque a veces la deseo, la quiero, la consiento, pero que no va a ser ni la primera ni la más inmediata, que yo necesito un tiempo para relajarme. Y esa calma la trabajamos mucho con Brainspotting, porque justamente eran los tiempos más amorosos para encontrarse con alguien. Ok, ok, qué bueno. Y después, ¿trabajas con parejas también con el brain spotting? O sea, se puede, bueno, por algunos traumas quizás dentro de la pareja o que uno solo haya tenido el trauma o también para tener mejor sexo. Se puede trabajar con el brain spotting con parejas para tener mejor sexo. Porque quizás a veces pensamos que Sí, tenemos ujú. sexo, pero nos estamos perdiendo algo. Sí, siempre hay algo por explorar. En Claro. realidad, quizás yo no lo uso con esa finalidad, así como mejorar la vida sexual, vamos a usar Brainspotting. Se puede usar, hay colegas que lo usan dentro de la terapia de pareja, tiene una dinámica muy particular y muy linda. Yo particularmente no lo uso con las dos personas presentes. Quizás si veo que alguno de los dos tiene alguna experiencia muy, muy dolorosa que hay que procesar, bueno, tomamos una sesión individual. Muchas veces porque el compañero o la compañera no sabe muy bien qué hacer y se puede sentir ansioso, pero se puede hacer a la par también, siendo un buen compañero o compañera que justamente tolere este proceso. Y en lo individual vamos sanando, vamos a decir, vamos reprocesando, y sí, eso repercute en una mejoría sexual, no porque, bueno, a veces porque ha sanado experiencias, como hablamos recién, pero también porque el brainspotting también se usa para potenciar la creatividad. De hecho surge con deportistas, entonces se trabaja también muy bien para esto, para conectar con el cuerpo, para desarrollar nuevas áreas o nuevas redes neuronales donde las vivencias puedan conectarse de manera más placentera, digamos, o que una situación, una sensación, una emoción nos conecte a un modo más agradable de estar, de funcionar con nuestro propio cuerpo, o de estar con nuestro propio cuerpo en sintonía, pero también en sintonía con la otra persona. Sí, porque a veces digamos que el sexo se centra en una parte del cuerpo y de esta manera puede experimentarse en todo, ¿no? Es mucho más gratificante, claro. Sería un poco Sí, eso, ¿no? De alguna manera. sí, sí, totalmente. Tenemos una educación informal, sexual, digamos, no una educación que sea formalmente, pero bueno, vivimos una cultura muy genitalizada y muy coitocentrista en cuanto al vínculo sexual. Entonces tenemos esta como eh, la experiencia, el hito sexual o lo que se debe compartir en un encuentro, y eso es muy limitado como experiencia sexual. Entonces, el permitirnos ampliar el repertorio, digamos, de sensaciones, de posibilidades, de prácticas, también hace que
no vayamos a lugares donde nos quedan incómodos, quizás que no nos gustan, y eso a veces es lo traumático. Ir siempre en una práctica que me duele, que me molesta, que me incomoda, que no me gusta, que tengo que aguantar. Entonces, eso es lo que también va erosionando la seguridad personal, pero también el acceso o el habilitarnos al placer. Entonces, bueno, sí, a veces se trabaja en el potting y también con otras herramientas de decir, bueno, ¿qué más me está gustando? ¿Qué otra cosa quiero? No desde la evitación, sino desde el ampliar y saber que todo nuestro cuerpo tiene este potencial de disfrute, de placer, de sensaciones agradables. Ok. Y entonces, a ver, cuando una, oye, vamos a ir un poco más concreto, cuando una pareja tiene una discusión y acaban en la cama con sexo, ¿por qué pasa eso? ¿Qué sanas allá? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué nos puedes contar, Victoria? Pasa de todo, pasa de todo. A veces es una buena estrategia, a veces no tanto. Yo no las voy a generalizar que a todo el mundo le sirve. Sí creo que a muchas parejas y a muchas personas en general, el tener actividad sexual individual o compartida, ¿no? Es algo que nos relaja, ¿sí? Por las hormonas, por las endorfinas que se genera y demás. Sabemos que, sobre todo si es una actividad sexual que nos permite, por ejemplo, llegar a un orgasmo. Entonces, esa sensación de placer muchas veces es lo que compensa o el estrés del día o el estrés de una discusión. Entonces, muchas parejas utilizan esta herramienta como forma de decir, bueno, ahora nos relajamos, ya está, ya discutimos. Muchas parejas también, por eso digo, bueno, no siempre es tan funcional porque, bueno, necesitan activar con esta adrenalina que provoca una discusión o una pelea, porque entonces me dicen, bueno, el sexo es mejor. Y lo que tampoco creo que es muy funcional o a largo plazo o sostenible es, bueno, como la estrategia de resoluciones en la cama. Y esto a veces va en desmedro de la comunicación más asertiva, decir, bueno, ok, por ejemplo, la discusión se dio porque hace mucho que no tenemos un momento de intimidad o no estamos juntos y demás, pero no pasa nada, si eso termina en un encuentro sexual, es gratificante y creo que está bueno como estrategia. Ahora bien, si la discusión se dio por un problema económico de la pareja, que es algo frecuente, o de crianza de los hijos, en la que mamá y papá no están de acuerdo, ok, y eso termina después de una pelea en la cama, sí, puede ser satisfactorio, puede ser, bueno, me saco el estrés de esta discusión, bueno, al final con un beso se calmó todo, pero mañana yo me levanto y vuelvo a tener la misma situación que no pude resolver. Entonces, el tema es si la cama o si el encuentro sexual viene a reemplazar esta comunicación que es necesaria para resolver o para hacerle frente a las cuestiones cotidianas. Pero por el otro lado, para muchas parejas también que se pierden en hablar, en analizar, en estrategia y demás, a veces lo que pasa a nivel sexual es que callamos un poquito más la palabra, no es que no se hable, pero no estamos tanto desde esa lógica, y entonces es como, bueno, un encuentro que relaja, que conecta, que puede sanar, por supuesto, que empieza a ser una experiencia agradable, y muchas parejas me dicen, después de esto que yo me relajo, me conecté, me siento más cercana, genera también esta, si es un vínculo de pareja donde hay amor o cariño, genera esta conexión más amorosa el sexo. Muchas veces después tienen hasta más claridad para resolver ciertos conflictos que hasta me dicen, bueno, es mucho más práctico. En 5 minutos al final después nos pusimos de acuerdo porque ya teníamos otro humor y otras ganas y ya lo dejé de ver como mi competencia o mi competidora y empecé a ver a mi compañera, a la persona que me gusta, al tipo que amo, no a mi contrincante en esta lucha. Porque hubo una conexión. Hay Sí, una relajación y... totalmente. Ok. Y entonces, Victoria, mira, ahora, pues muchos, según me cuentan, ¿no? Pues muchos adolescentes están tratando el sexo que más bien sexo amoroso es porno, ¿no? ¿Esto qué trauma Ujú, puede llegar a tener, sobre todo en las niñas, en las mujeres? ujú. Vos decís ujú. Sí, ¿vos te referís más al consumo de pornografía o a una forma de vincularse muy desde el modelo porno, vamos a decir? Exacto, a vincularse desde el Sí, modelo a veces mayor. sí, sí, esto tiene de nuevo que ver con mandatos, con formas, con exigencias, como, bueno, hay que tener tantas parejas, tantas experiencias, tantas prácticas a tal edad, y estos inicios a veces son forzados por la pareja que dice, bueno, ya es momento, porque es el novio o la novia, o también forzados por el grupo de pares, y donde la imagen, la repercusión social, hoy la vemos mucho más masificada de la que quizás operaba para alguna de nosotras.
o lo que pasaba hace 20 años atrás, que al menos era, bueno, tu grupito de 5, 6, 7 amigos que te insiste en que este varón de tal edad te inicie con una prostituta, aunque no tenga ganas, no importa, y esto es lo que muchas veces me cuentan como traumático. Hoy sabemos que el peso de la imagen social a través de las redes es mucho mayor para los adolescentes, entonces esa presión actúa de otra manera a nivel emocional para estos niños, niñas, adolescentes que se están iniciando. Cuando digo niños es porque sabemos que a edades muy tempranas empiezan a consumir pornografía. Por más que no tengan actividad sexual compartida hasta varios años después, ¿no? Pero hoy sabemos que el consumo de pornografía empieza a edades mucho más tempranas de las que se creía. Se está hablando de 8, 9, 10 años, porque el acceso al celular es desde muy temprano. Entonces, ahí sí creo que puede ser potencialmente traumático también esto, que un niño de esas edades a veces no conoce, no entiende, no puede codificar eso que le resulta realmente abrumador, porque sabemos que cuando alguien entra a mirar porno, no es que esté mal el uso de la pornografía, pero digo, sabemos que a esas edades pueden entrar a ver y en no mucho tiempo, un par de horas quizás de estar navegando, se encuentra con videos realmente morbosos, perturbadores, con contenido que les asusta muchas veces o que los deja realmente impactados, y eso sí es más frecuente en los últimos años. Entonces, como también pueden encontrar material muy, muy simple que les resulta excitante y para eso lo usan y es placentero. Por eso digo, no estoy en contra de la pornografía, sí del uso más indiscriminado o de a edades tan tempranas donde no hay filtros, donde no hay cuidados parentales, donde no se puede entender o procesar de manera adecuada, y a veces son imágenes que resultan o perturbadoras, como les decía, o sumamente exigentes para un adolescente que se está iniciando en los encuentros. Entonces tiene o pretenden ese desempeño, muchas veces se frustran o muchas veces fuerzan a sus compañeros y a sus compañeras a tener esa práctica porque eso es lo que ve o eso es lo que vio que hay que hacer, y no son prácticas consentidas o muchas veces no son placenteras, son como, bueno, marqué este hito, marqué esta práctica, marqué El hombre como la mujer, tanto el chico como la sí, chica, en realidad. sí, sí. Sí, 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 sí. esta Todavía yo creo que hay más de parte de los varones estas exigencias, aunque las adolescentes se ponen estos modelos de masculinidad, quizás yo podría decir más masculinas, ¿no? Esto de, bueno, el coito como la práctica. Cuando yo lo empiezo a hablar a veces con chicas más jóvenes, pero esto es lo que realmente te gusta, esta es la práctica que vos querías, te gusta que te miren de esta manera, no, es lo que me pidieron en un video para este grupo de amigos. Ah, pero claro que fue consentido, no es que se lo robaron. Sin embargo, cuando lo empezamos a ver, bueno, ¿cuán viciado estaba este consentimiento? ¿Cuál era tu deseo real? ¿Cuál era quizás lo que realmente necesitabas al ponerte en contacto con este grupo, al mostrarte de esta manera? Y los varones también. Sí, bueno, tuviste estos encuentros, participaste de este sexo compartido que muchas veces ocurre, pero te sentías tan cómodo, y ahí es donde aparecen a veces las primeras dificultades sexuales. Mira, ¿y cómo si me va a pasar esto a los 18 años? ¿Cómo no voy a tener una erección? Y puede ser que no tengas una erección si estás en un contexto donde te están mirando 10 amigos, donde te está esperando 5 chicas, porque bueno, esa noche hicieron como prueba este encuentro y no podés, o porque, bueno, estaban en la fiesta y pintó hacer un trío, que es algo muy, muy frecuente para los adolescentes. Claro, pero bueno, no fue tan consentido, bueno, estabas preparado emocionalmente, o la verdad que la fantasía, cuando vos miras porno, es una historia y en la realidad no se siente tan cómodo y tan agradable. Puede pasar. Hay otros que me dicen la pasé bárbaro y está buenísimo, pero quiero decir, muchas veces el porno tiene como esta información que para algunas personas puede ser más o menos traumática. Ok. Bueno, entonces podemos decir que falta mucha educación sexual, ¿no? Para los adolescentes, bueno, al final para todos, ¿no? De una manera u otra, todos necesitamos, somos unos, ¿cómo se llama? Incultos sexualmente, por decirlo de alguna Sí, manera. Hay mucho que descubrir todavía a todas las edades, ¿no? Pero sobre todo sí que es verdad que para prevenir esos traumas a temprana edad falta mucha educación en las escuelas, por ejemplo, para adolescentes y también en universidades, ¿no? Pero como cada vez empiezan sí, antes, pues mejor nos vamos a las escuelas a educar, ¿no? De alguna manera. sí. Bueno, y Sí, de... muchas veces se llega tarde, si no. Exacto. Bueno, también en las casas, porque ahora ya se habla más que antes se hablaba, ¿no? Como decías tú, hace 20 años o 25 años, pero también por eso los adultos también tenemos que estar preparados para saber cómo hablar, ¿no? Con los hijos.
Bueno, voy a puedo intentar acompañar, todo lo sí. que cuentas. Victoria, se nos acaba un poquito el tiempo. Entonces, cuéntanos qué duran tus sesiones, trabajas online, es todo presencial, haces talleres, das charlas. Cuéntanos un poco todo esto y también, pues, después, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, principalmente me dedico a la clínica, acá estoy en mi consultorio ahora, y también atiendo videollamadas, hoy hago algo híbrido entre la realidad es que lo hacía desde antes de la pandemia, después de la pandemia mucho más, pero yo lo hago desde, la verdad que hace muchos años de una manera muy, muy eficiente y me es muy cómoda en la videollamada, así que atiendo personas de todo el mundo. Y, y sí, doy talleres, esta es la parte más de educadora sexual que tengo. Me río cuando hablamos de esto de educación sexual porque digo, muchas veces las entrevistas o las notas o muchas veces los talleres terminamos como en esta situación de decir, falta educación sexual. Es mi parte educadora, pero que digo, bueno, hoy no trabajo quizás con adolescentes o en escuelas, lo he hecho, pero trabajo sí con adultos que necesitan educación sexual, como vos decís y que necesitamos, y todos somos, bueno, quienes tenemos más de 25, vamos a decir, somos herencia, digamos, de esta falta, entonces, bueno, muchas veces la clínica, a veces son realmente una única sesión donde ajustamos algunas ideas, algunos pensamientos en el sentido de decir, uy, yo creí que esto no pasaba, y cuando yo le hablo de algo quizás que para mí es elemental de educación sexual, me dicen, uy, mira, esto no sabía que pasaba. Así que muchas veces alguien dice, uy, empezar una terapia sexológica, esto va a ser un montón. Y yo le digo, bueno, veamos. De hecho, cuando me piden una consulta, yo digo, veamos y charlemos. Quizás descubrimos que en esta única sesión alcanza. Y me pasa con muchas consultas, que con una única consulta ajustamos, conocemos, debatimos ciertos temas. Y me dice, bueno, yo resolví lo que más me perturbaba, de que soy más normal de lo que me pensé. Y por el otro lado, bueno, hay algunas personas que necesitan un acompañamiento y un tratamiento más específico y esto lo vamos haciendo integrando distintas herramientas. Así que desde las dos formas. Y también, bueno, cuando me invitan a talleres y demás, estoy ahí. Pero la realidad es que mi fuerte y mi gran amor es acá el consultorio, mi lugar donde me siento cómoda y al menos recibo esos comentarios también de las personas que vienen con mucha ansiedad. Pensar que en una consulta de sexología alguien me dice, ay Dios, no sabía qué iba a ser, vienen temblando y cuando se va me dice, ay, no pensé que iba a ser tan como sí, no te voy a juzgar, ni mucho menos, pero también es esto, estar en un espacio tranquilo, cuidado, con alguien que pasó por estos lugares también, digo, yo no fui a una escuela donde me hayan dado educación, le estudié justamente por un interés, una curiosidad, y quizás hoy tengo por eso esta empatía o esta compasión de decir, bueno, no, tranqui, que esto no es grave, y si no, tiene solución o tiene formas de disfrutar. Y a mí me gusta pensar la sexualidad realmente con este potencial placentero de disfrute y sanador como veníamos hablando hoy. Sí, totalmente sanador porque además cuando sanas esa parte, esos traumas y cuando disfrutas realmente del sexo, te cambia la vida. ¿Es así, Victoria? Te cambia Realmente es mucho, transformador. es transformador. Sí, sí, tal cual. Eso es lo mejor, que te cambia todo en realidad, ¿no? Uno cambia esa parte y cambia todo. Entonces, Victoria, Transformador. ¿dónde te pueden encontrar? Instagram, web, ¿con quién? Sí, sí, me pueden encontrar con Lic Victoria Güemes en Instagram, en YouTube también, algo de TikTok, ahí tengo una versión un poquito menos formal, pero principalmente en la red que estoy más activa hoy en día es en Instagram como Lic Victoria Güemes, y ahí me pueden preguntar, sea cuando abro en historias, pero también me pueden dejar mensajes y a mí me gusta esta interacción de que realmente muchas veces no se puede hacer una consulta de modo clínico en las redes sociales, pero sí muchas veces me hacen preguntas sobre algunos temas que me interesa compartir o hablar y empezar también a demitificar y en este proceso de transformación que hablábamos recién, bueno, qué liberador es o qué lindo es cuando alguien, una misma también, podemos pasar de lugares que nos limitaban a pensar la sexualidad como ese espacio a habitar que me va a potenciar, que me va a desarrollar o que me va a traer placer, algo que quizás durante mucho tiempo me trajo malestar o angustia o tristeza. Y cuando vemos la sexualidad y nuestro cuerpo de otra manera, qué liberador que eso se vuelve. Entonces por ahí a veces
ahí en Instagram me pueden escribir y lo charlamos y hablamos de estas cosas un montón. Qué bueno. Bueno, y aparte de allá te pueden también pues pedir cita, ¿no? Seguro también. Genial. Pues muchas gracias, Victoria, gracias por esta sanación, gracias por este punto de vista diferente y por realmente cambiar la vida, muchos aspectos de la vida de las personas solamente desde el punto de vista de la sexualidad, que es una maravilla, y con la técnica del brain spotting. Así que muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por todo lo que nos has explicado, que ha estado genial. Gracias, Sara. A vos por el espacio y por la labor que venís haciendo. Gracias. Gracias.